onda, chavos? ¿Cómo están? La humanidad tiene una larga historia de ser horrible entre sí por cualquier razón imaginable. Dado el hecho de que en el mundo muchas personas aún no creen en las enfermedades mentales, aún con el reconocimiento y el tratamiento de las enfermedades mentales en el siglo XXI, no es una verdadera sorpresa que los llamados manicomios de la época victoriana fueran casi impensablemente horribles. Muchos eran lugares oscuros y tristes, llenos de personas que Nellie Bly llamó pobres desafortunados. Y cuando fingió una enfermedad mental para ver de primera mano a qué estaban sometidos esos desafortunados, indignó por completo a miles de personas, logrando un cambio en estos lugares. Claro que no ocurrió de inmediato, ni mucho menos. Durante décadas, las personas lucharon en la oscuridad, vivieron vidas solitarias llenas de dolor y murieron como almas olvidadas. Es casi imposible imaginar lo que sucedió a puerta cerrada en estas instituciones diseñadas para brindar ayuda y refugio a la sección más vulnerable de la población, pero con demasiada frecuencia no ofrecían protección sino castigo. La vida en los asilos siempre será sensacionalista para el entretenimiento. Pero en esta ocasión veremos cosas que realmente ocurrieron gracias a todo tipo de información recopilada durante años. Así que veamos 6 cosas reales y horribles que pasaban en los manicomios victorianos. Número 1. Encerrar a gente completamente sana. En 1887, la periodista Nellie Bly realizó una investigación encubierta para pasar 10 días en un asilo en la isla de Blackwell, en Nueva York. Mientras estuvo ahí, fue testigo y sometida a un tratamiento increíblemente inhumano. Pero se dio cuenta de algo. Otros que sufrían el mismo tratamiento no tenían ningún motivo para estar ahí. Nellie escribió no solo sobre los baños de hielo y el abuso físico, sino también sobre las mujeres que estaban ahí sin ninguna razón real. Una mujer que conoció había sido encerrada solo porque hablaba francés, y el poco inglés que conocía no era suficiente para permitirle contarle a nadie su historia. Otros estaban ahí simplemente porque sus familias ya no podían cuidarlos, y algunos solo porque no tenían otro lugar a donde ir. Bly escribió que los médicos que realizaban entrevistas tendían a suponer que algo estaba mal mentalmente con las mujeres con las que estaban hablando, por lo que las interrogaron de tal manera que finalmente confirmaran el diagnóstico. En preparación para su periodo en el manicomio, Bly había practicado actuar de una manera que la mantuviera comprometida con su papel de una enferma mental. Sin embargo, una vez ahí, descubrió que no era necesario. Escribió: sin embargo, por extraño que parezca, cuanto más cuerdo hablaba y actuaba, más loca estaba. Número 2. Amarrar como solución a casi todo. Los documentos de archivo guardados por St. Joseph Regional Mental Health Care en London, Ontario, hablaban del uso aterrador y generalizado de restricciones, incluyendo de todo, desde puños y correas hasta guantes de cuero y chaquetas inmovilizadoras. Los pacientes eran atados y el personal pensaba que eran violentos y un peligro para ellos mismos o para otros, pero también fueron atados por otras cosas. Cualquier persona que se negara a comer sería sujetado y alimentado a la fuerza con una sonda de alimentación, porque irónicamente la nutrición se consideraba una parte importante de la llamada terapia moral. Las ataduras también se usaron en pacientes que se lesionaban, particularmente durante la recuperación si mostraban una tendencia a rasgarse sus propios vendajes. A veces los puños y los guantes no eran suficientes y en esos casos extremos se usaban camas de cuna. Es exactamente lo que estás pensando. Camas con barrotes que confinan a los pacientes con la ayuda de aún más amarres. En la década de 1880 el uso de ataduras se había eliminado gradualmente, al menos oficialmente, aunque los archivos de pacientes en todo el sistema indican que se usaron durante mucho tiempo después de que supuestamente estaban prohibidos. Número 3. Muertes por cloroformo y costillas rotas. No todas las personas en el mundo exterior se hacían de la vista gorda ante el abuso que estaba ocurriendo dentro de los asilos. Y en la década de 1870, la prensa médica comenzó a investigar lo que pensaban que era un patrón inquietante. Un sorprendente número de personas moría en asilos y muchas tenían una cosa en común: huesos rotos, más en particular costillas rotas. El libro Investigando el cuerpo en el asilo victoriano dice que la evidencia más condenatoria de abuso se produjo cuando los antiguos pacientes comenzaron a escribir cartas y muchos contaron una historia similar de asistentes que se arrodillaron sobre pacientes rebeldes hasta que se sometieran de manera completa y total.
La tendencia fue tan generalizada que en 1887 un jurado sugirió que todos los casos de pacientes que murieran con costillas rotas deberían ser elegibles para cargos de homicidio involuntario. Tampoco fue la única tendencia mortal que se vio en los asilos de la época victoriana. El cloroformo se había utilizado como anestésico a partir de 1847, pero hubo grandes riesgos que lo acompañaron. La primera muerte por cloroformo documentada oficialmente ocurrió solo el año siguiente y se hizo tan común durante la década de 1850 que la tendencia simplemente se conoció como las muertes por cloroformo. Número 4. Malos asistentes de asilos. Cuando el mundo exterior comenzó a mirar lo que realmente estaba sucediendo a las personas confinadas en los asilos, descubrieron que los asistentes eran una gran parte del problema. No todos fueron malos. Algunos luchaban por cuidar a los pacientes en un ambiente violento y superpoblado, y aún así trataban de dar lo mejor de sí mismos. Pero había muchas historias horriblemente sádicas contadas sobre otros, los asistentes. El personal no médico responsable de la atención diaria tendía a ser incultos, intemperantes e indignos de confianza. El trabajo era difícil después de todo, y tenía una alta tasa de rotación. Los asilos tenían problemas para retener al personal y contrataban a los pocos que se presentaban para el trabajo. Los archivos de casos cuentan historias de asistentes que robaban regularmente a los pacientes, e incluso hay informes de asistentes que les dieron armas a los pacientes y los alentaron a luchar entre ellos. El novelista Charles Reed, quien escribió Hard Cash en 1863, sabía que el personaje que escribió era ficticio, pero la investigación que hizo no lo fue. Los antiguos pacientes confirmaron la realidad de la historia de Reed, en la que los asistentes propensos a la violencia eran extremadamente buenos en lo que hacían. Sabían exactamente cómo golpear para causar la máxima cantidad de dolor sin dejar contusiones visibles. Número 5. Terapia regular de electrochoques. En 2018, la BBC investigó cómo la terapia electroconvulsiva en realidad tuvo beneficios para algunas personas, particularmente aquellas que sufren de depresión, manía y catatonia. Pero hay un estigma adjunto y realmente no es de extrañar. Las terapias de electrochoque se han utilizado durante mucho tiempo, siglos antes de que supiéramos realmente qué tipo de bien o de daño podrían hacer. Según un artículo en The British Journal of Psychiatry, innumerables médicos de asilos del siglo XIX estaban tan impresionados por el uso de la electricidad como tratamiento que aprovecharon la oportunidad de incluirlo en su arsenal. A los pacientes se les prescribieron sesiones de terapia de choques que duraron de 10 a 20 minutos realizadas todos los días. La descarga eléctrica a menudo era constante, y aunque las primeras técnicas implicaban estimular la piel colocando electrodos en las manos, poco a poco los electrodos se movieron hacia la cabeza. Y en 1873 los médicos del Sussex Asylum informaron que los efectos del tratamiento fueron aún mayores cuando el paciente se sentaba con las manos y los pies en el agua. Estos tratamientos podrían durar semanas o incluso meses, y los archivos de casos indican que los médicos vieron una buena cantidad de éxito en pacientes diagnosticados con melancolía. En realidad eso parece estar en línea con la investigación del siglo XXI, pero esto no significa que los métodos de aplicación sean menos horribles. Número 6. Trabajos asignados por género. En muchos asilos de la época victoriana el trabajo se consideraba una parte valiosa de la terapia. Le daba a los pacientes un propósito y los ayudó a mantenerse fuera de problemas. Así que cuando llegó el momento de asignar trabajos se hizo en función del género. Las mujeres tenían las tareas de coser, cocinar y limpiar. Cuando John Connolly escribió un manual sobre la reforma del asilo, escribió que las mujeres deberían mantenerse ocupadas con las tareas que apelaban a su domesticidad y feminidad, diciendo que prosperarían si se les permitiera mantenerse ocupadas y alegres en una cocina escrupulosamente limpia. La lavandería se consideró una terapia particularmente buena debido al esfuerzo físico necesario. Los hombres, por otro lado, generalmente fueron enviados a trabajar en los terrenos, trabajar en las granjas y enseñar cosas como la sastrería y la tapicería. La mayoría de los asilos británicos también tenían cervecerías, fábricas de gas, encuadernadores y talleres de artesanías, supervisados por comerciantes locales, y los pacientes a menudo se convertían en empleados. Si bien algunos trabajos podrían haber dado a los pacientes una sensación de normalidad y propósito, otros definitivamente no lo hicieron. Algunos asilos explotaban claramente la mano de obra barata y vendían productos para obtener ganancias, y otros pacientes recibían un trato aún peor. Algunos se les dieron tareas completamente inútiles, empleadas en actividades como clasificar un montón de frijoles por color. Los frijoles serían arrojados al mismo contenedor al final del día y la clasificación sin sentido comenzaría de nuevo.
Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.